Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir con un estudio donde vamos a intentar tener una visión más clara del concepto de la piedra angular. He escuchado y leído en muchos pasajes de la Escritura. Pero ¿realmente sabemos lo que es la piedra angular? Viene a nuestra mente la visión correcta de lo que es la piedra angular. Pues es esto de lo que vamos a estar viendo en este estudio. Podemos decir que hay dos maneras que se ve o se visualiza la piedra angular. El primero, como una piedra fundacional puesta en la base o cerca de la base en la unión de dos muros, siendo la piedra que define la posición de las demás. Y por otro lado, en segundo lugar, como lo que se llama la clave, o sea, el término arquitectónico para definir la última piedra que se coloca para sustentar, por ejemplo, un arco, cúpula o bóveda. Pero para poder deducir qué es exactamente esta piedra angular, vamos a ver diferentes pasajes donde se cita. El primero lo encontramos en el Salmo 118, versículo 22, que dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Encontramos también esto mismo, hablando otro pasaje de la piedra angular, en el pasaje de Isaías 28, versículo 16, que dice: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y después lo vamos a encontrar también en los evangelios, empezando por el evangelio de Mateo, Mateo 21, versículo 42. Sí. Jesús les dijo: ¿Nunca habéis leído en la escritura: la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo? De parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso en nuestros ojos. Y este mismo pasaje es citado también en Marcos 12, Marcos 12, versículo 10. Otra vez, ¿no habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. Y en Lucas, capítulo 20, versículo 17. Pero él mirándolos le dijo: ¿Qué pues es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. Y después ya también lo encontramos en el libro de Hechos, en Hechos 4, versículo 11. Él es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y ya en las cartas lo encontramos también en Efesios, libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En penúltimo lugar también lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por esto contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado.
Y otro pasaje que podemos considerar relacionado, Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, como hemos leído, y si nos enfocamos especialmente en el pasaje de Isaías 28:16, pasaje de Isaías 28:16 que hemos leído antes, y el pasaje, este último que hemos leído de 1 de Corintios 3:11, parece que en una lectura superficial que podemos llegar a la conclusión que estamos ante lo que podemos llamar una piedra fundacional en la base de la edificación, siendo esta piedra Cristo, siendo la primera piedra de los cimientos de la iglesia, o sea, lo que se denomina una piedra fundacional. Pero parece contradictorio con lo que se dice, por ejemplo, en lo que hemos leído en Efesios 2:20, donde se dice que el fundamento son los apóstoles y los profetas. O sea, esto parece una contradicción, aparentemente, con lo que estamos hablando. Entonces, para entender esto, tenemos que analizar con cuidado estos dos primeros pasajes, el de Isaías 28:16 y el de 1 Corintios 3:11, para empezar a sacar conclusiones. Si empezamos en el pasaje de Isaías, bueno, voy a ponerlo, Isaías 28:16, que leímos antes. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, que creyere no se apresure. Pues si vemos este pasaje y acudimos al texto original, acudiendo a la herramienta de logo, aquí tenemos el pasaje, el versículo 16 de Isaías 28 en el texto original. Y dice: Por tanto, así dice el Señor, Yahvé, aquí pone en Sión piedra de prueba, angular, preciosa de fundamento fundado, el que cree no desmayará. Cuando dice, por ejemplo, prueba se refiere a que está probada, escogida, piedra de precioso o valioso fundamento establecido. Pero lo que no dice en el texto, como lo vemos en el original, no dice que Dios pone por fundamento en Sión, sino, por tanto, así dice el Señor Yahvé, y aquí pone en Sión piedra de prueba, piedra probada, angular, preciosa, de precioso fundamento. Pero no pone que pone por fundamento en Sión. Este término no viene en el texto original. O sea, esto, si lo vemos o lo comparamos, esto que pone aquí, yo he puesto en Sión por fundamento. Esto está inventado. El texto original no pone que Dios ha puesto en Sión por fundamento, sino que ha puesto piedra con unas características muy concretas. Pero en ningún momento, como vemos en el texto original, pone por fundamento. Esto no viene en el texto original. Y esto mismo no solo lo vamos a encontrar aquí, mirando el texto original, sino que esto mismo lo podemos confirmar leyendo la cita del mismo texto de Isaías 28:16 citada en el Nuevo Testamento, que lo hemos leído antes, en el pasaje de Primera de Pedro.
Si vamos a Primera de Pedro, vamos a encontrar el texto tal cual viene en los originales, como lo hemos leído. Primera de Pedro 2:6. Por esto contiene la escritura, citando Isaías 28:16. He aquí pongo en Sión piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. O sea, son los mismos términos que hemos encontrado antes en el texto de Isaías 28:16, leído desde el texto original, ¿no? La única quizá diferencia es que en Isaías 28:16 pone primero escogida, después del ángulo, y precioso y preciosa. Si lo vemos de nuevo, pone probada, probada. O sea, ha sido por tanto, desde dice Yahvé, y aquí pone en Sión piedra preciosa, probada y de precioso fundamento. Que es lo mismo que vamos a encontrar, como te digo, en Primera de Pedro 2:6. O sea, Primera de Pedro 2:6 es exactamente igual a como viene en el texto original, sin traducir de Isaías. Piedra del ángulo, piedra escogida o probada, piedra preciosa o valiosa. Es como se define la piedra que Dios coloca en Sion. Pero en ningún momento dice el texto que Dios pone por fundamento en Sion. Esto no viene confirmado con el texto original, confirmado con la cita que viene en el Nuevo Testamento. O sea, que solo con comparar estos dos pasajes podemos deducir que uno de ellos está adulterado y yendo al original se identifica que la traducción de Isaías 28:16, como viene en Reina Valera, no debía poner que Dios pone por fundamento en Sion, porque eso no viene. Eso es una añadidura hecho por la traducción de Reina Valera y otras Biblias, otras versiones traducidas de la Biblia, que cometen este error por acomodar términos. Entonces, podemos descartar ya esto de que Dios coloca en Sion el fundamento. O sea, esto no viene, no viene. O sea, Dios no pone por fundamento en Sion, eso no viene en Isaías 28:16 ni viene en 1 Pedro 2:6 como lo vemos todo. Ahora, el otro texto para decir que Cristo se representa como esa piedra o se puede representar como esa piedra fundacional que se encuentra en los cimientos, o sea, la piedra fundacional, recordemos, es la primera piedra que se pone en cualquier edificación y se va a encontrar en el cimiento, o sea, la base, completamente la base, y es sobre ella que se va a sustentar todo. Si leemos Primera de Corintios 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, si leemos simplemente esto, parece que Cristo es, como digo, esa piedra fundacional. Nadie puede poner otro cimiento que sea él, otro fundamento, que es como muchas veces se interpreta este pasaje. Se lee este pasaje y como dicen, nadie puede poner otro fundamento. Cuando leemos la palabra fundamento, muchos nos viene, o a muchos les viene a la mente que se está refiriendo a la base de la estructura. Pero no es a eso que se refiere. Porque, por ejemplo, como hemos leído antes,
si leemos Efesios 2:20, encontramos lo siguiente. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Y leemos también en el pasaje de 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito, arquitecto, he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero que cada uno mire cómo edifica encima. Esto lo habla Pablo. Entonces, piedra fundacional solo puede haber una. Cimiento solo hay uno. Pero en estos pasajes se habla de Cristo como el fundamento, de los apóstoles y profetas de ser el fundamento, y el propio Pablo atribuyéndose de arquitecto y de poner el fundamento. Parece contradictorio, pero vamos a ver que no. Y es que Efesios 2:20 tiene la clave. Aquí. Efesios 2:20 tiene la clave. Hay unos fundamentos de los profetas. Fundamentos que cita Jesús constantemente a lo largo de su ministerio. Y hay unos nuevos fundamentos diseñados por el propio Jesús. Estos son los apóstoles. De la misma forma que posteriormente obró Pablo, explicada, como hemos leído antes, en 1 Corintios 3:10, atribuyéndose el papel de arquitecto. Siendo en ese tiempo Pablo el que diseñaba los nuevos fundamentos, los nuevos cristianos, en base ¿a qué? A los fundamentos anteriores, siendo el punto de referencia Cristo. Punto de referencia Cristo. Es entonces que Cristo se vuelve en un nexo de unión entre los fundamentos antiguos y los nuevos fundamentos establecidos por él mismo, por autoridad que tenía de parte del Padre. Cristo es la piedra angular, la piedra que une apóstoles y profetas, el antiguo pacto al nuevo pacto. Jesús se vuelve en la piedra que trae estabilidad a su cuerpo, la iglesia. Recordemos cómo Jesús diseñó y mostró cómo debían ser los fundamentos que iban a ser parte de la iglesia, usando para ello a Pedro como ejemplo de este modelo de piedra para la formación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Ya que la vida de Pedro a lo largo de los evangelios es un fiel reflejo del modelo promedio de aciertos y errores a la hora de una persona que quiere seguir a Cristo y volverse cristiana. Recordemos siempre un pasaje importante, el de Mateo 16:18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un pasaje muy mal interpretado, pero que es simplemente Pedro siendo el ejemplo de un modelo de cristiano. Un modelo de cristiano. El primer modelo de cristiano y un modelo muy expuesto a lo largo del Evangelio. O sea, el modelo de Pedro es expuesto a lo largo de todo el Evangelio con sus aciertos y sus errores. Errores que son muy comunes entre todos los que llegamos a Cristo. Con esto, queda claro que Jesús no es la piedra fundacional como muchas veces se representa o se quiere representar. O sea, con esto ya queda claro. Porque fundamento, cuando se utiliza la palabra fundamento, no se está refiriendo al cimiento, a la base, a esta piedra fundacional, sino que el cimiento o el fundamento es lo que viene justo antes, por decirlo de alguna manera, la piedra anterior.
Por eso los apóstoles, su fundamento, Cristo. Y Cristo tenía un fundamento, que era todo lo que venía detrás de él. O sea, él todo lo que explicó fue en base a un fundamento que traía ya la construcción detrás. Esto hay que tenerlo muy claro. Pero Jesús sí es la cabeza del ángulo. Sí es la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo, la piedra singular y única necesaria para que el edificio se sostenga por sí mismo. Para hacernos una idea de qué estamos hablando, pongo esta imagen de una estructura de un arco que en este hueco que va aquí, que encontramos aquí, es donde iría la piedra angular. Cuando se hacía una construcción en la antigüedad y se levantaba un edificio hecho de piedra sin tallar o con un trabajo en la piedra muy básico, se iban apilando las piedras unas sobre las otras para poder levantar pilares y muros. Estas piedras debían seguir un patrón y una forma más o menos similares para que la nueva piedra se acomodase al fundamento anterior y la siguiente al fundamento de la que la precede, y así hasta terminar de levantar el edificio. Pero claro, el patrón y las medidas aproximadas que deben tener las piedras las definía el arquitecto o constructores del edificio. No cualquier piedra valía, pero si cumplía los parámetros, a pesar de no ser perfecta, podía servir para el edificio. Ahora, una vez que el edificio está armado con todas esas piedras parecidas pero diferentes, de diferentes formas y tamaños, pero que encajaron en el fundamento que se transmitió de una a otra, es la hora de cerrar y sujetar toda la estructura con la piedra angular o cabeza del ángulo. Esto es lo que vemos en la imagen. Se han ido poniendo las piedras, aunque estos son, aquí en esta imagen son piedras trabajadas, labradas. El edificio descrito bíblicamente hablando, su forma de las piedras son naturales, no han sido trabajadas, sino que se buscan las piedras que van encajando perfectamente una sobre la otra, fundamento sobre fundamento. Y se llega a este punto, donde hay un hueco final que tiene que ser rellenado por una piedra singular, perfecta para ese hueco. O sea, en esta cara de esta piedra tendrá sus irregularidades, en esta cara de esta piedra tendrá otras irregularidades diferentes, y la piedra que va aquí tiene que encajar perfectamente con las irregularidades que hay en esta piedra y perfectamente con las irregularidades que hay en esta. Y al encajar de una forma perfecta, y eso solo hay una piedra única, o tiene que ser una piedra única y, como digo, singular y perfecta para ese hueco, es la que va a cerrar la estructura y va a mantener sostenida toda la estructura. A esta se le llama la piedra clave o piedra angular. Y lo podemos ver claramente en esta representación del arco. Quizá una estructura muy simple donde se ve este elemento representativo que se define en la Biblia, arquitectónicamente hablando. Y hasta este momento, todas las piedras del edificio se han sostenido en su posición gracias a una estructura auxiliar de madera, esta estructura que vemos aquí. Esta estructura es la que mantiene la forma del edificio. Sin esta estructura, todo el edificio colapsaría, porque aún no está colocada la piedra angular. Entonces es necesario mantener la estructura auxiliar de madera. Una vez que la piedra angular es colocada, o la clave, se puede desmontar la estructura auxiliar de madera y el edificio se mantiene por sí mismo. Esta piedra angular
se va a encargar, y siempre estamos hablando ahora mismo a nivel arquitectónico, de distribuir las cargas del edificio o de la estructura para que el edificio se sostenga, como digo, por sí mismo. Es la última piedra y el hueco donde se encaja la piedra angular es único y singular. Si la piedra no es perfecta para ese espacio, el edificio colapsará. Y es esta piedra singular y única la piedra angular o cabeza de ángulo, la representación de nuestro Señor Jesús. Como cabeza de la iglesia, como se cita en innumerables pasajes, siendo la iglesia la estructura o cuerpo del edificio y Jesús como la cabeza que sustenta el templo que formamos todos los cristianos. Es la cabeza de esta estructura y que sostiene la estructura. Es a través de esta representación arquitectónica que vienen los pasajes, por ejemplo, del Salmo 118. Vemos Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mismo pasaje que después va a citar Jesús en los evangelios. Por ejemplo, como leímos antes en Lucas 20:17. Lucas 20:17. Pero mirándolo dijo que pues es lo que está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los edificadores es la representación del pueblo de Israel. Y más concretamente, los religiosos de la época. Jesús está citando este mismo pasaje. Rechazaron a Jesús como el Mesías, la piedra angular. Y no solo como la piedra angular, sino que lo tacharon de pecador y blasfemo a Dios, al Padre, mereciendo la muerte, de no ser merecedor de formar parte de ese templo espiritual de Dios. Y que ellos lo condenaban y que Dios lo condenaría. Pero ellos no entendían ni vieron que Jesús era la piedra angular que el Padre había diseñado de una manera perfecta para sustentar toda la creación, toda la obra de Dios, cumpliéndose lo descrito por Pablo en Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Y también como viene en Colosenses 1, 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Aquí creo que viene muy claro y se utiliza una palabra clave, subsisten. En Él, en Jesús, todos estamos sustentados. Tal cual la representación de la piedra angular. Y esta piedra angular, Jesús, existía desde antes de que se iniciara la construcción del edificio. Antes de que la primera piedra fuese labrada por medio de Él, por la voluntad del Padre, de Dios. La piedra angular
ya estaba labrada y lista de una forma singular y perfecta para dar conclusión y sustentar todo. Por ello, en él todo subsiste y no se desmorona. Entonces, con todo esto, y tal como dice Primera de Corintios 8:6, si... Espera que lo pongo aquí. Primera de Corintios 8:6, que lo hemos leído hace un momento. Si es del Padre la fuente de todo, es el Padre el fundamento original de todo. Fundamento que heredó perfectamente el Hijo y que iba a ser el fundamento perfecto que iba a sustentar y concluir la obra iniciada por el Padre por medio del Hijo para la gloria de Dios. Y esto es similar a lo que describe Dios ante Job sobre la creación. Si vamos al libro de Job, capítulo 38, libro de Job, capítulo 38, y leemos del 1 al 7, dice: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto es lo mismo. Como dice en el versículo 6, las bases, los cimientos de todo, están sobre el fundamento del Padre. Sobre el fundamento del Padre. Y fue el Padre el que colocó la piedra angular. Jesús vino a salvar al hombre y ser cabeza de la iglesia por obediencia al Padre. Porque el Padre así lo determinó. O sea, la misericordia del Padre manifestada a través de Jesús. ¿Sobre quién están fundando sus bases? Pregunta directa de Dios a Job. ¿Sobre el propio Dios? ¿O quién puso la piedra angular? ¿Quién puso la piedra angular? Dios. Refiriéndose al Padre. O sea, la respuesta era clara, ¿no? Son preguntas retóricas de Dios a Job. Diciendo, fui yo. Yo puse el fundamento, yo fundé su base, yo puse esa piedra fundacional y yo puse la piedra angular, la última piedra. O sea, yo puse la primera y puse la última. Eso hablando sobre la creación. Pero esto mismo se puede extrapolar a la propia construcción del cuerpo de Cristo. Como dice el versículo 6. Todo está sobre el fundamento del Padre y fue el Padre el que colocó la piedra angular. Jesús vino a salvar al hombre y ser cabeza de la iglesia. Entonces los cristianos estamos sobre el fundamento. ¿Sobre qué fundamento estamos los cristianos? Fundamento de los apóstoles. Y los apóstoles están sobre el fundamento de Cristo. Y Cristo sobre el fundamento del Padre. Siendo a la vez Cristo la piedra angular. Pero la roca fundacional, el cimiento original, es del Padre. Esto hay que entenderlo bien. Porque hay confusión, como hemos dicho desde un principio, cuando se habla de la palabra fundamento. Que nuestra mente corre a creer que es como las piedras fundacionales. Y no.
porque no haría sentido cuando se dice que apóstoles y profetas son fundamentos. Cristo es fundamento. ¿A qué se está refiriendo? A lo anterior. Son fundamentos anteriores, como hemos dicho. Los apóstoles, su fundamento, Cristo. Y Cristo, al Padre. Y entre medio, los profetas. Y todos los hombres que vinieron antes. Con todo esto representado en esta estructura bien definida que es el arco, lo ponemos aquí, tenemos claro. Hay que anotar que a pesar que los arcos y bóvedas se hicieron muy famosos en torno a la época de Cristo por los romanos, las construcciones de estos elementos vienen de mucho antes, desde la época de Mesopotamia y de Egipto. Son construcciones muy antiguas y se conocen desde muy antiguas. Que sí es verdad que fueron revolucionarios, famosos a nivel arquitectónico en la época romana, en la época que vivió Cristo. Y creo que fue quizá el símil ideal que Dios utilizó para mostrar la importancia de Cristo. Coger algo muy famoso de la época, que era tendencia, podríamos decir así, que era esta maravilla arquitectónica, que era el arco, y cómo se sostenía a sí mismo para representar algo superior. Y como ya dije antes, toda la estructura, antes de ser colocada la piedra angular, necesitaba ser sostenida por una estructura auxiliar de madera. Esta estructura auxiliar de madera, aquí como podemos ver en otro tipo de construcción, por ejemplo, en los arcos de un puente, se denomina cimbra. Y es lo que mantiene la estructura con la forma correcta mientras se termina de colocar todas las piedras. Aquí vemos los nombres que se le da arquitectónicamente. Y, como digo, la estructura es mantenida con esta estructura de madera que le da la forma correcta, como digo, a la estructura sin derrumbarse, colocando cada elemento en su sitio, en su posición correcta, antes de la llegada de la piedra angular. Antes de que se coloque la última piedra, la piedra angular, la clave del arco, se tiene que mantener esta estructura para que todo no se venga abajo. Y como todo buen símil bíblico, esta estructura auxiliar que posiciona en su sitio cada piedra es representativa de la función de la ley antes de la llegada del Mesías, tal cual se nos explica en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 23 al 28. Pero antes que viniese la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea,
¿Qué encontramos aquí? La ley ha sido nuestro tutor. Tutor. El tutor es lo que nos pone en nuestra posición correcta, en nuestro lugar correcto. Pero el tutor es algo temporal, no es lo definitivo. El tutor es simplemente parte del proceso. Entonces, en estos versículos queda claro la función de la ley. La ley fue el tutor que nos colocó en el cuerpo de Cristo. Pero una vez que formamos parte de la estructura de Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo Cristo. Es Cristo el que nos sustenta, ya no es la ley. Y esto no significa que la ley era mala o que Cristo eliminó la ley. No, la ley dio forma a la estructura. Y a pesar que la estructura ya no se sostiene en la ley y sí en Cristo, la piedra angular, la estructura, la iglesia de Cristo, mantiene de forma perfecta la forma que la misma ley le dio a la estructura. Solo que esa estructura auxiliar que representaba a la ley fue desmontada una vez que Cristo fue colocado en la cabeza de la iglesia, ya que la iglesia pasó a sostenerse en Cristo sin necesidad de la ley. Pero el sostenerse en Cristo no significa incumplimiento de la ley, porque hemos sido amoldados por la ley. La ley ha sido como un molde, una especie de molde, tutor, como define la palabra. Y una vez que estábamos dentro del molde, se pusieron todas las piezas y Cristo sostuvo todas las piezas. Es la piedra que da estabilidad, es la piedra angular. Y es maravilloso cómo Dios ha expresado la verdad espiritual en cosas visibles y naturales para el hombre, como puede ser un elemento tan común como un arco. Como decimos, el arco era el elemento más famoso, arquitectónicamente hablando, de la época de Cristo. El elemento más famoso, sin lugar a dudas. Algo que con palabras es difícil de explicar, aunque Dios lo explica, por ejemplo, a lo largo de las cartas de Pablo, con palabras, pero como digo, es difícil a veces de entenderlo. Dios es capaz de simplificarlo a una estructura sencilla, pero a la vez revolucionaria, como un arco. Un elemento visible, un elemento claro y que todo el mundo lo entendía perfectamente. Todo el mundo de la época entendía perfectamente lo que era el arco. Una vez más, elementos del día a día de la gente, explicando profundidades de la verdad, de la palabra de Dios, como es en este caso, donde muchas veces, por no ser reflexivos en los propios textos, nos confundimos y visionamos mal aquello que la palabra nos está explicando. Cristo es la piedra angular, como hemos desarrollado, y no la piedra fundacional como muchos quieren dar a entender. No. La piedra fundacional no es Cristo, aunque se ha intentado modificar pasajes como para decir que es ese cimiento. No. Cristo fue la primera piedra diseñada, la primera piedra que tenía ya la forma concreta para terminar la estructura, antes de que la estructura fuera construida. Ya, esa piedra singular ya estaba, y de esa piedra salen todas las demás piedras. Toda la creación brota por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Y estaba todo listo para Él dar
conclusión y ser cabeza de esa estructura que el Padre diseñó para el Hijo, que era la iglesia. La iglesia. Entonces es muy importante, como en este caso, tener claro el concepto de piedra angular o la clave del arco. Además, si nos damos cuenta, si vemos el pasaje de Mateo que hemos leído antes, o de cualquiera de los evangelios, y nos vamos al texto original y buscamos la palabra que se traduce en algunas traducciones de esquina, otras de ángulo, que correctamente debería ser la palabra ángulo, gonía. Esta palabra tiene mucha afinidad y proviene de la palabra rodilla. Si seguimos, que es gonú. Y la rodilla es lo que une dos elementos del cuerpo. No es la planta de los pies o la planta de las manos, no es una base del cuerpo, sino una articulación, lo que articula una estructura, lo que mantiene estable el cuerpo. Todos creo que entendemos lo importante que una rodilla tiene la capacidad de sostener toda la estructura. Pues eso es Cristo. La articulación que mantiene estable toda la estructura. En este caso, la cabeza. La cabeza de la estructura. Esa clave del ángulo, la clave del arco. Que es exactamente igual como ocurre para la construcción, como digo, de una bóveda, un conjunto de arcos dentro de un puente, por ejemplo, etc. Pero el arco es quizá la estructura más sencilla y más clara de ver. Entonces, esto de la rodilla como articulación. Y no como algo de base, o sea, como... No, eso no es la piedra angular, no es una base, sino una articulación que mantiene la estructura estable. Entonces, debemos eliminar ese concepto de fundamento como de piedra fundacional o de cimiento. No, eso no es Cristo. Cristo es la piedra angular. Y bueno, hasta aquí el estudio del día de hoy. Espero que haya sido interesante y esclarecedor para definir bien los términos, porque muchas veces muchos errores doctrinales son derivados por o malas traducciones o no entender los términos, qué significan realmente los términos que estamos leyendo. O sea, porque si no tenemos claros los términos, podemos derivar en malas interpretaciones de la palabra. Entonces tenemos siempre que tener claros los términos base de la escritura. Las cosas que muchas veces tenemos cosas preconcebidas que nos han enseñado que es así, no es de otra manera, y después nos ponemos a analizar y no son como nos lo han contado. ¿Por qué? Porque simplemente hemos creído lo que hemos escuchado. No, Cristo es el fundamento y eso mentalmente en la gente piedra, como si fuera la piedra fundacional. No, hemos visto que no. Y es más, ha intentado introducir ese concepto en Cristo y no es eso. No es eso. El fundamento de todo es el Padre, como la Escritura lo define. El fundamento de todo es el Padre. O sea, esa piedra fundacional, ¿no? O sea, si nos retrotraemos a todo el fundamento de la estructura, encontramos el Padre. No es Cristo, sino que el Padre en algún momento hace el molde de Cristo, por decir de alguna manera, perfecto para concluir una cosa que todavía no se había ni siquiera iniciado. O sea, es algo difícil de entender, pero es así. O sea, la piedra angular estaba creada antes de que la primera piedra del edificio hubiera sido creada. O sea, ya existía antes. Eso es algo importante de ver. Entonces, el fundamento, la piedra fundacional, el Padre. Fundamento, todo lo que viene anterior a. Eso es lo que podemos determinar cada vez que se habla de la palabra fundamento. Los apóstoles, el fundamento, Cristo, ellos lo dicen así. Pero el resto de los cristianos, el fundamento de los apóstoles. O sea, por ejemplo, los cristianos hijos espirituales de Pablo se basaron en el fundamento de Pablo.
Y Pablo se fundamentaba en el de Cristo. Y todos tenían que ser a la medida del fundamento de Cristo. Pero el fundamento siempre es el anterior, el anterior, el anterior. Eso es cuando la palabra fundamento aparece en la escritura, estamos hablando de eso. Ahora, piedra angular, última piedra que sujeta todo el edificio. Pero no confundir, como digo, como piedra fundacional Cristo. Esto es un error, es un fallo, es una mala interpretación. Y como esto, muchísimos términos que podemos encontrar en la escritura que nos llevan a errores y a no entender por qué ocurren las cosas o por qué Dios actúa como actúa, etc, etc, etc. Incluso la definición de cristiano, que es un cristiano. Estos términos que muchas veces ni la gente muchas veces entiende que es un cristiano. Pero bueno, eso podemos dejarlo para otro estudio. Y bueno, hasta aquí el estudio de hoy. Espero que haya sido interesante, didáctico y que quede claro qué es la piedra angular y que la piedra angular es Cristo. Espero que haya sido de bendición. ¿Quieres decir alguna cosa? Bueno, darle las gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este estudio que ha sido sumamente interesante y de bendición para nuestras vidas. Un gran aprendizaje que tenemos todos sobre el significado real de la piedra angular que es Jesucristo. Y bueno, invitarlos a que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo vídeo que estamos subiendo. Invitarlos también a que escriban en los comentarios, que puedan compartir con nosotros lo que piensan o alguna petición de estudio y bueno, estaremos respondiendo a la mayor brevedad. Bendecirlos en esta semana que viene y bueno, esperamos verlos el próximo fin de semana. Que tengan una excelente semana. Amén.